nos acompaña también el economista Juan Francisco Núñez. Él es gobernador de la provincia de Manabí. Gobernador, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Cacho Noticias. Johanna, muy buenos días. Un gusto y un placer poder estar aquí con ustedes y saludar a todas las personas que muy amablemente nos están viendo. Gobernador, el día de ayer el presidente Guillermo Lasso firmó el decreto ejecutivo 157 con el que declaró como área reservada militar de defensa a los cerros Montecristi y San Isidro en Manabí. Esta medida se tomó luego de protestas de un grupo de personas que se autoidentifican como comuneros del sector en rechazo al proyecto de instalación de radares que permitan mejorar el control aéreo en la zona. En declaraciones que usted ha dado a otros medios, he podido constatar que usted ha señalado que no solo son comuneros, sino que también aquí hay actores políticos en estas protestas, ¿no? Sí, así es, estimada Johanna. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que mencionar es que el compromiso del gobierno con la seguridad es central y que en la lucha contra las mafias vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para devolverle la seguridad al país. En este sentido, yo creo que el presidente de la República ha sido muy claro en su determinación y obviamente con la firma de este decreto ejecutivo el mensaje es muy claro, no hay marcha atrás. Así que, como usted bien lo ha mencionado, esto no solamente es una suerte de una manifestación de comuneros, sino también hay un tinte político detrás. De hecho, como fue de ¿Quiénes están conocimiento detrás? nacional, ¿Qué políticos están detrás de ello? así es, como el día lunes que yo estuve en la comuna de Toalla Grande, obviamente la persona más visible desde el punto de vista político era la vicealcaldesa del Cantón Montecristi, Johanna Delgado. Y era evidente que estando ya in situ vimos cómo habían algunas personas que mantenían un control de la dinámica, ¿no? del ambiente, ¿no? Entonces, esto es claramente que hay una estrategia detrás, obviamente esta intencionalidad política de tratar de aprovechar este contexto para generar este malestar dentro de los comuneros, ¿no? Tratando de incluir algunos mitos, como por ejemplo de que haber afectaciones en las tomas de agua, lo cual obviamente es absolutamente falso. El día viernes pasado, el comandante general de las Fuerzas Aéreas Ecuatorianas, Giovanni Espinel, así como también la delegada del Ministerio de Ambiente, la doctora María Fernanda Monopanta, hicieron explicaciones categóricas y contundentes acerca de por qué el Cerro Montecristi es el más idóneo de no solo para proteger el perfil costanero manabita, sino para proteger tener acceso a información del perfil costanero ecuatoriano, así como también este estudio ambiental que se ha generado, obviamente, en el cual podemos decir que la reserva está bajo buen resguardo. Y justamente para conocer cómo exactamente son estos cerros, el de Montecristi y San Isidro. ¿Qué hay en este cerro? ¿Hay tal vez viviendas por debajo o qué existe ahí en los alrededores? Bueno, en los alrededores podemos decir que una reserva de alrededor de 8.000 hectáreas y en el cual dentro de esta reserva también hay la presencia de 90 hectáreas de canteras. Es decir, hay algún tipo de actividades que se han generado en las faldas del Cerro Montecristi, De motivo por los el cual, comuneros. no, en este caso actividades que han existido, ¿no? Durante larga data sobre el tema de explotación de canteras. Entonces quiere decir que ha habido algún tipo de intervención en el área, ¿no? Así como también es importante mencionar de que existe también otro tipo de contaminaciones que en el gobierno del encuentro también se encuentran trabajando, como es por ejemplo el tema del envío de las aguas negras a través de, obviamente, por la inexistencia de infraestructura que las permita tratar, ¿no? Entonces, es decir, que existen otros tipos de cosas que también están ocurriendo en el área, así como usted lo hace mención, pero que eventualmente hoy nos genera un poco de, podríamos decir, sospechas y dudas acerca de verdaderamente cuál puede ser estos intereses políticos que estén detrás, ¿no? Acerca del por qué una intervención que tendría un impacto del 0.03% ha generado este tipo de alarmas y zozobras. Ahora, también, Johan, importante mencionar, esto es un proyecto de seguridad nacional. Esto no es un proyecto cualquiera, motivo por el cual la forma como se tiene que compartir la información en este tipo de proyectos no puede ser considerado como cualquier tipo de proyecto que se tiene intervención, así como por ejemplo si se va a construir una vía o una carretera, donde los proyectos en los cuales, o mejor dicho, los mecanismos o la metodología para compartir con, con los comuneros en realidad termina siendo diferente, ¿no? Así que ahí es importante resaltar que este proyecto de seguridad nacional tiene el espíritu
de poderle hacer un enfrentamiento a estas mafias, al crimen organizado, y obviamente esto va a generar sus reacciones. La inseguridad que está sufriendo el Ecuador y que la vivimos día a día en la provincia de Manabí, obviamente nos dice que tenemos que actuar. Y es por eso que nuestro señor presidente, con firmeza y liderazgo, ha tomado este tipo de decisiones, que no solamente es la única que viene en contra del crimen organizado. Habrán otras que obviamente en las próximas semanas y meses efectivamente ya podremos empezar a ver esos resultados de un mal que no solamente está quejando Manabí, que no solamente aqueja al Ecuador, es un mal que se está sufriendo en el mundo de este crimen organizado, con estas mafias que están operando, y que si no hacemos nada al respecto, lo único que vamos a ver es un incremento importante en la violencia, y obviamente los ecuatorianos, los manabitas, no podemos vivir en esta zozobra. Hay que hacer Gobernador cosas, Núñez, tenemos que tomar decisiones y en esa dirección vamos. y justamente, y disculpe que lo interrumpe, en este momento, ¿cuál es la situación ahí en Toalla Grande? Porque hasta la noche de ayer vimos a manifestantes que seguían en el lugar, que por el otro lado estaban uniformados de las Fuerzas Armadas, estaba un tractor, si mal no recuerdo. ¿Cuál es la situación a esta hora en ese punto? Bueno, en este caso, de lo que tengo entendido, está el proceso de planificación de la implementación del decreto ejecutivo 157, motivo por el cual eso es lo que se encuentra haciendo desde el gobierno, lo que se está llevando a cabo. Ahora también un aspecto importante que nosotros estamos haciendo este levantamiento de información es de dónde provienen estas personas que están haciendo estos plantones, porque no todos son comuneros. De hecho, la mayoría no son comuneros, son O sea, personas que no están son del llegando, sector. están llegando otros cantones, están llegando con una planificación que es evidente que no es una planificación de una iniciativa o una respuesta de las comunas, ¿no? Es un tema que se está dando con un No alcance mucho mayor, manejan temas donde hay, ambientalistas entonces. no solo, es lo que podemos ver, es lo que se muestra como una evidencia, motivo por el cual nosotros obviamente estamos haciendo el levantamiento de información que corresponde, porque es como que nos quieren generar un enfrentamiento entre gobierno y comunas, ¿no? Y alguien quiere estar pescando a río revuelto, vemos actores políticos y obviamente nosotros vamos a tener que actuar como manda todo dentro del marco de la ley, pero vamos a tener que actuar. Ahora, hablemos un poco de las cifras, de lo que está pasando en Manabí, porque si bien Guayas también es una de las provincias afectadas por el narcotráfico, es en Manabí donde parecería se concentra toda la logística, ¿no? De la llegada y salida. Estaba revisando cifras que de 2003 a 2021 se capturaron 29 avionetas, 9 de ellas en Manabí, 15 toneladas de drogas, 157 personas aprendidas. Se descubren pistas clandestinas, pero así como se descubren pistas clandestinas, aparecen nuevas pistas clandestinas. ¿Por qué es tan fácil tener estas pistas ahí en Manabí? Bueno, en realidad primero pongamos en contexto que el señor presidente de la República la semana pasada mencionó que cuando asumió el mando el 24 de mayo, se encontró que la provincia de Manabí, la provincia de Santa Elena, no tenía ningún tipo de control. Y una de las motivaciones por las cuales se hace fácil este tipo de operaciones es justamente por estas pequeñas avionetas que pueden ir a un muy bajo vuelo, es decir, pueden ir a 100 metros de altura, y eso es lo que con el radar que se va a colocar en Montecristi, justamente se va a poder tener esa información para poder tomar las acciones que correspondan. Entonces, las condiciones son adecuadas para estas avionetas de baja escala, motivo por el cual pueden aterrizar en carreteras, pueden aterrizar incluso en una playa cuando la marea baja. Es decir, por eso es necesario y fundamental tener un radar que pueda operar, y obviamente con el radar que se va a instalar vamos nosotros a tener la información que corresponde y de esa manera poder ser mucho más efectivos en el combate al crimen organizado. Ahora, usted ha mencionado sobre las cifras de la información que tengo de la Policía Nacional. Casi 600 personas aprendidas por temas de todo tipo, ¿no? Y esto ya nos da una de este está visualizando la data que nosotros hemos podido ver desde 2016. Claramente se ve cómo este número sigue, y si no se toman decisiones y drásticas y severas, entonces nosotros vamos a ver consecuencias, ¿no? En un futuro, que ya las estamos viendo, pero que ahora simplemente, si no hacemos nada, se van a incrementar. Así que es por eso, como mencionamos desde un principio, es este compromiso que tiene el gobierno del encuentro con la seguridad, es central,
es medular y por ende estas decisiones que se están tomando. Estamos conversando con el gobernador de Manabí, el economista Juan Francisco Núñez. Mi compañero Carlos Acoto se suma a esta entrevista. Carlos, por favor, adelante. Sí, señor gobernador, muy buenos días, qué gusto saludarlo. Llama la atención lo que ocurre en la provincia de Manabí, específicamente en Montecristi, a propósito de esta resistencia que ha existido en una comunidad que dicen no queremos que se ponga un radar. Pero esa misma comunidad, y sé que ya trataron ese tema, es la que dice ayúdennos con el problema de la droga, que nos está generando muchos inconvenientes en materia de seguridad, en materia de reactivación económica. A mí me llama la atención en particular, por ejemplo, lo que ocurre con el terreno donde se iba a construir la refinería del Pacífico, ahí en el Aromo. Un terreno que está completamente abandonado y que ha servido en algunos puntos para que algunas avionetas que sirven para grupos narcodelictivos puedan aterrizar. Esta es una preocupación para el gobierno nacional, quizás es parte de lo que se va a hacer como plan de seguridad para retomar el control de la provincia. ¿Cuáles son las acciones puntualmente con ese espacio en particular, dado que es un punto muy estratégico, como le digo, donde ya se ha evidenciado aterrizaje de narcoavionetas por su conexión incluso con el puerto marítimo de Manta? ¿Algún plan en ese sentido? Estimado Carlos, muy buenos días, gusto saludarlo. Y obviamente, como usted menciona, esta inversión millonaria que se hizo en el área del Aromo se ha prestado justamente para este tipo de actividades ilícitas. Y obviamente la colocación del radar es una respuesta clara y contundente de parar este tipo de actividades, ¿no? Porque vamos a tener obviamente la información que nos va a permitir tener un monitoreo muy claro, continuo, acerca de las operaciones que se dan. Ahora, también desde el gobierno del encuentro lo que se está haciendo es trabajando en algunas alternativas de proyectos para que esto no sea un lugar abandonado, sino empiece a ser un lugar útil, fructífero, productivo para no solamente la provincia de Manabí, sino para el Ecuador. Así que son algunas aristas las que se están trabajando para poder reducir este tipo de actividades, ¿no? Primero es no tener estos lugares abandonados, haciéndolos productivos por un lado, y entiendo que hay algunos trabajos que se están llevando adelante para poder identificar cuál es lo más óptimo, lo más idóneo. Usted podrá comprender que es una infraestructura millonaria la que se tiene ahí. Para ponerle un contexto, hay un acueducto que sale desde La Esperanza que tiene una inversión sobre los 300 millones de dólares, que si bien es cierto, era un proyecto que estaba destinado para dotarle de agua potable o de agua cruda para su tratamiento, para la refinería, hoy se ha convertido en un acueducto que nos permite tener agua cruda para ser tratada para los cantones de Manta, Montecristi y Jaramillo, así como también agua de riego para otros 7 cantones manavitas. Entonces, estamos tratando de hacer el mejor uso posible de esa infraestructura que nos hemos encontrado. Es evidente que es un mal uso de fondos, porque en realidad si queremos resolver problemas de agua, hay otro tipo de proyectos que se tendría que llevar a cabo, pero vamos a tener que, con esa infraestructura existente, vamos a ver cuál es el mejor uso que hacemos. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, ya la colocación del radar per se nos va a permitir tener un mejor control o un óptimo control de todos estos vuelos de baja altura que son los que se prestan justamente para utilizar esta infraestructura que hoy se encuentra abandonada. Para poner en contexto, señor gobernador, dado que la función de las gobernaciones no solamente es representar al Ejecutivo en el territorio, sino también coordinar las políticas en materia de seguridad, ¿tienen ustedes información respecto de la actividad narcodelictiva en Manabí? Sabemos que en el país hay un problema de organizaciones delictivas que operan día y noche con mucha violencia, que están muy bien armados y muy bien organizados, pero en Manabí, ¿qué es lo que ocurre particularmente con las narcoavionetas? ¿Tiene cifra usted de cuántas han sido detectadas, decomisadas y demás? Bueno, de la información que nosotros tenemos de la Policía Nacional, primero hoy saber que no tenemos un radar, es decir, hoy no hay control de información, solamente lo puntual que nos llega con los radares que están al alcance. Pero de la información que tenemos ahora es que cerca de 600 personas han sido aprehendidas por el tema de drogas en la provincia de Manabí, así como también cerca de 9.3, 9.5 toneladas que han sido incautadas por este tipo de delitos. Y obviamente aquí es
un trabajo que está haciendo la Dirección General de Inteligencia de la Policía para poder seguir mapeando e identificando a todos estos mafias, este crimen organizado que se encuentra estructurado, que tiene esta arista de operar en narcotráfico. Pero también, por otro lado, también tenemos otra arista que también genera mucha violencia en la provincia, que es el tema del microtráfico, ¿no? Y obviamente ese tema de violencia, de inseguridad que se da en las calles de los cantones manabitas. Y para eso lo que nosotros hemos hecho es activar el Comité de Seguridad Ciudadana Provincial, en el cual participan todas las instituciones que operan en la provincia de Manabí, que tienen una relación con la delincuencia. Por ejemplo, estamos hablando no solo la fuerza del orden, es decir, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, sino también estamos hablando de la justicia. Estamos hablando de la Corte Provincial de Justicia, también de la Judicatura, que por ejemplo el día lunes que tuvimos una reunión del Consejo, se nos mencionaba que están en un proceso de evaluación a todos los fiscales de la provincia de Manabí y que esperan en 2 meses ya tener una evaluación integral y de esa manera separar, como se conoce popularmente, a los malos elementos. La subsiguiente operación que harán en la Fiscalía es una evaluación de todos los jueces, porque nosotros sabemos que si no contamos con un sistema judicial robusto que acompañe de manera importante y relevante a las acciones que está haciendo la Policía Nacional, pues bueno, en realidad no tendremos los resultados deseados. Así que es por eso que esta articulación que estamos teniendo entre el Ejecutivo, entre el Judicial, así como también otras instituciones que también tienen algún tipo de relación con el tema de la inseguridad. Estamos hablando de transporte y obras públicas para tener vías en óptimo estado, la Agencia Nacional de Tránsito, el Consejo, la Comisión de Tránsito del Ecuador. Es decir, son muchas instituciones que pueden portar con sus granitos de arena y de esa forma nosotros crear condiciones más favorables. Así que yo creo que lo que hay que resaltar y lo que estamos trabajando en Manabí es esta articulación de estas instituciones. Ya tenemos algunos pilotos que están prontos a ser desplegados en los cantones manabitas y de esa manera nosotros tener estos planes específicos de intervención que nos permiten tener resultados a la espera de que ya puedan llegar este radar en operación y de esa manera ser mucho más contundentes en nuestra lucha de las mafias y el crimen organizado. Una pregunta muy puntual antes de devolverle el paso a mi compañera Joana Ramos. ¿Ha sido un antes y un después para el manejo de la seguridad en la provincia el asesinato del ex líder de los choneros, Jorge Zambrano? Bueno, es un evento que se suscitó, en realidad generó mucha zozobra en la comunidad manabita, principalmente en el Cantón Manta. Yo vivo acá en el Cantón Manta, vivo aquí en Manabí desde el año 2001 y es la primera vez que ocurría una incidencia de esta naturaleza en un lugar tan público, ¿no? Así que esto obviamente ha generado un antes y un después y enhorabuena, nosotros tenemos a nuestro señor presidente Guillermo Lasso al mando del país para tomar estas decisiones valientes que se deben de hacer si es que nosotros queremos tener como sociedad un control sobre este crimen organizado y que la paz sea lo que sea el denominador común en el sentir de los ecuatorianos, de los manabitas, y no lo que tenemos ahora, una continua zozobra que por la información que nosotros hemos podido tener acceso, vemos cómo está evolucionando el crimen organizado, vemos cómo está evolucionando estas incidencias de muertes violentas y si no se toman medidas correspondientes, así como las que se ha tomado con la firma del decreto 157 que permitirá tener un radar, esto no tiene nada más que incrementarse. Así que hay que ser contundentes en este trabajo y obviamente eso es lo que nos encontramos realizando. Obviamente, nosotros articulando en la gobernación de Manabí las disposiciones que tenemos desde el Ministerio de Gobierno y desde el Gobierno Central. Estamos dialogando aquí en Caché Noticias cuando son las 7 de la mañana con 52 minutos con el economista Juan Francisco Núñez, gobernador de la provincia de Manabí. Mi compañera Joana Ramos retoma este diálogo. Joana, por favor. Gracias, Carlos. Gobernador, sí, ahora quería cambiar de tema porque quería hablar también de la situación de COVID en la provincia, cómo avanza con la vacunación y también en Manabí se han detectado algunos casos de la variante Delta. ¿Qué se está haciendo? Bueno, en el caso del plan de vacunación 900, nosotros nos encontramos altamente satisfechos con el trabajo que se ha llevado adelante. Siempre cuando se ponen números es más fácil poder ilustrar los resultados que hemos tenido. Y para que tenga una idea del Ecuador, en Manabí, para poder alcanzar los objetivos del plan 900, se tenían que vacunar a 800,000 manabitas. Nosotros, del corte que tuvimos en este primer envión de primeras dosis, llegamos sobre los 950,000 manabitas.
Y en lo que corresponde ya a segunda dosis, nosotros ya hemos superado los 400.000 manavitas que han recibido su segunda dosis. Vemos que la gente, de una manera ordenada, está acercándose a los puntos de vacunación y nosotros consideramos de que vamos a superar ampliamente el objetivo planteado de la Plan 900. Ahora, es importante y relevante mencionar que el día martes tuvimos la visita del viceministro de Gobernanza del Ministerio de Salud Pública, el doctor José Ruales, con quien no solamente estamos haciendo una evaluación de los resultados que se ha tenido hasta la fecha, sino cuáles son los siguientes pasos. Y en este sentido, es importante resaltar que no solamente vamos a cumplir con el Plan 900, sino que también tenemos que continuar en la amplificación de la vacunación. En este caso estamos hablando desde los jóvenes entre los 12 y 16 años, motivo por el cual ya estamos trabajando en esa dirección porque es evidente que para poder llegar a esta inmunidad colectiva tenemos que superar lo que era el plan original 900. Así que en Manabí nos encontramos muy satisfechos con el trabajo realizado. Esto nos da un resultado claro que cuando tiene uno el liderazgo firme como el del presidente Guillermo Lasso y tiene la colaboración de la sociedad civil, de los GAT municipales, del GAT provincial, de la iniciativa privada que queremos resaltar en Manabí, que ha tenido un impacto importante. Casi 1 de cada 10 manavitas que se han vacunado ha sido un periodo de 3 semanas gracias al aporte y la iniciativa de la iniciativa privada. Vemos que cuando caminamos un objetivo común podemos alcanzar grandes resultados. Como es de conocimiento público, Ecuador ha estado en algunos momentos siendo el número 1 en vacunación por cada 100 habitantes y yo creo que eso es digno de resaltar y obviamente Manabí no es la excepción. Es importante que la vacunación avance no solo en Manabí, sino en todo el país. Gobernador, muchísimas gracias por estar aquí en Caché Noticias. Un gusto poder conversar con usted. Encantado de poder haber tenido este diálogo con ustedes, Johanna, Carlos, y muy amable y a sus órdenes cuando lo consideren necesario y oportuno. Gracias. Conversamos con el gobernador de Manabí, el economista Juan Francisco.